violencia es por todo lo que hemos recibido a través de la televisión, por lo que hemos recibido a través de todos los medios sensibles que han ido introduciéndose en nosotros y que han creado en nosotros nuevos criterios. Necesitamos entonces que los criterios del Evangelio vuelvan a ser parte de nuestra vida. Y para ello, pues, es necesario que regresemos a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que crea en nosotros nuevos criterios. Se va formando Cristo en nosotros. Hay un texto que quisiera que vieras, es uno de los textos, bueno, todos son siempre hermosos, pero a mí en particular me ha gustado mucho esta carta a los Gálatas en este texto, porque nos presenta esta realidad de cómo se va formando en nosotros el hombre nuevo. Dice en el capítulo 2, si gustas abrir tu Biblia, capítulo 2 de la carta a los Gálatas, en el versículo 20 nos dice: ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Cómo se ha introducido Cristo en mí? ¿Cómo es que ahora Él obra, piensa, reflexiona dentro de mí? Pues porque la asiduidad a la palabra de Dios va haciendo que todos mis criterios, mis pensamientos, todo se vaya transformando dentro de mí. Si yo a veces reflexiono en mi vida antes de conocer al Señor, porque yo conocí al Señor ya pues no tan pequeño, probablemente entre los 20 y 21 años, yo tuve la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús que transformó mi vida. En este encuentro empecé poco a poco a profundizar en su palabra. Y esta palabra, desde ese entonces, pues he tratado de que vaya rigiendo toda mi vida. Debo de confesar que no siempre puedo, que hay cosas muy exigentes en las que me esmero, pero que todavía mi naturaleza pecadora no me permite vivirla en la plenitud que Él quiere. Sin embargo, en la medida en que más leo, en la medida en que la palabra de Dios va teniendo más participación en mi vida, voy viendo cómo mis criterios, cómo mis acciones van teniendo una gran diferencia a como yo era anteriormente. Y esto no se lo puedo atribuir a nada, sino a la gracia de Dios. Ella ha estado obrando en mi vida y, aunque no pudiera decir plenamente como el apóstol San Pablo, la gracia de Dios no ha quedado infecunda, pues quizás no con la fecundidad y con todos los dones y gracias que seguramente el Señor estaría esperando de mí, pero ciertamente puedo decir que su palabra no ha quedado infecunda en mi corazón. Y por eso es la invitación a que tú también inicies una vida que esté en íntima relación con la palabra de Dios. Necesitamos leerla para que podamos tener los mismos criterios que Jesús. San Pablo, un hombre según el corazón de Cristo, tenía los mismos sentimientos, las mismas actitudes. Él se comportaba así como Él, pensaba como Él. Sus objetivos eran los suyos. Quería llevar a Jesús a todas partes, pero sobre todo su vida era conforme a esta palabra. Él escribe en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5, invitando a su comunidad a que ellos también tengan estos mismos criterios. Dice en el versículo 5, les invito a que tengan los mismos criterios, los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y cómo vamos a tener esos sentimientos de Cristo? ¿Cómo vamos a poder nosotros crecer en ello si no lo conocemos? Si no permitimos que entre a nuestra vida a través de su palabra. La gente que simplemente se conforma con ir a misa, pues es difícil que ahí la palabra de Dios pueda tocarnos, pueda penetrarnos, porque es muy poquito el tiempo, porque inmediatamente después de la primera lectura sigue un salmo y después otra lectura el domingo. Todavía no alcanzamos a asimilar nada o casi nada de la primera lectura que acabamos de oír, cuando ya tenemos nuevamente la siguiente lectura. Cuando más aún
No estamos ni siquiera acostumbrados a llevar nuestra Biblia a misa ni a ninguna reunión espiritual. Es verdaderamente muy triste. A mí me causa mucha tristeza cuando me invitan a alguna reunión, algún retiro, y ahí me encuentro con que nadie trae la Biblia. Están esperando solamente escuchar unas palabras bonitas del predicador para que inmediatamente saliendo de este lugar, inmediatamente se nos olvide, seamos como ese aprendiz olvidadizo que nunca llegará a ser como su maestro. El cristiano debe de llevar su Biblia a todas partes, debe de llevarla al trabajo, debe de llevarla a la escuela, debe de llevarla a la misa, a cualquier reunión espiritual. No podemos nosotros simplemente estar escuchando sin poder cotejar esto con la palabra de Dios. Si nosotros vamos a misa y ni siquiera llevamos nuestra Biblia, pues va a ser difícil que la palabra de Dios llegue a penetrar nuestros corazones. Pero sin embargo, aún en este espacio llevas tu Biblia y mientras la vas leyendo, el Espíritu en ese momento llama a tu atención, pones alguna marquita, algún señalamiento, tomas alguna nota en un cuaderno. Generalmente también debemos de asistir a misa con un cuaderno. Yo les digo a mi comunidad: hermanos, tengo mucho que enseñarles, pero si ustedes no vienen a aprender, pues entonces ¿cómo? No se trata simplemente de ir a misa y escuchar, sino verdaderamente que sea una instancia para aprender, para formarnos. Aún así, es muy breve el tiempo y van a pasar 6 días desde ese momento hasta que vuelva a tener contacto con la palabra. Imaginen ustedes, ¿dónde va a quedar esa palabra de Dios? Pues en el olvido. Les digo en referencia a esto, que es como Jesús que nos platicaba sobre aquella parábola del sembrador. Dice, unas semillas cayeron en la tierra. Las semillas es la palabra y cayeron en un lugar desierto. Dice, es la gente que la escucha, pero inmediatamente viene el demonio y la saca de su corazón. Yo les digo, hermanos, afuerita, ahí apenas cruces la puerta de la iglesia, ahí está ya el demonio, están los pájaros listos para sacarla de tu corazón. Trata de recordar hoy de qué trató la primera lectura. ¿Cuál fue el texto? El autor de esa primera lectura. ¿Qué comentó el sacerdote sobre esa lectura? ¿Cuál era el salmo? ¿Qué invitación nos hacía el salmo para orar sobre esa primera lectura? ¿Cuál fue el contenido de la segunda lectura? Una lectura ahora del Nuevo Testamento. A veces ni del Evangelio, que es de lo que generalmente el sacerdote predica, a veces ni del Evangelio nos acordamos. No obstante, que en cada ciclo litúrgico se va leyendo un solo Evangelio, hay veces que no sabemos ni siquiera este ciclo de cuál estamos hablando. ¿Por qué? Porque no tenemos asiduidad a la palabra. La palabra de Dios no ha sido parte de nuestra formación cristiana. Es necesario, pues, que regresemos a la Sagrada Escritura y que regresemos de forma cotidiana. No se trata de leerla ahí de vez en cuando, no. Debemos dedicarle todos los días al menos 10 minutos. Si tú le dedicas al menos 10 minutos a la palabra de Dios todos los días, vas a ver cómo a lo largo de un año vas a haber ya completado todo el Nuevo Testamento. Basta con que le dediques 10 minutos y si tú le dedicas 10 minutos diarios, en un año habrás leído todo el Nuevo Testamento. Decía mi director espiritual que un cristiano verdadero debe de haber leído al menos una vez en su vida toda la Biblia. Y decía, y el Nuevo Testamento al menos una vez cada año.
Es decir, cada año nosotros deberíamos de haber ya leído nuevamente el Evangelio, las cartas, el Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento, año tras año, año tras año. Imagínate una persona que tiene pues 20 años, vamos a decir que hubiera empezado a leerlo a los 10 años, pues ya le hubiera dado 10 vueltas al Nuevo Testamento. Imagínate cuánta palabra de Dios no estaría en su corazón. Una persona a los 20 años sería un joven con criterios diferentes, sería un joven que es capaz de transformar no solamente su vida, que es una acción del Espíritu, sino transformar la sociedad. Porque si bien la transformación en nosotros es una obra del Espíritu Santo, la transformación de la sociedad es una obra de nosotros, empujada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es necesario que todos los días separemos un momentito de nuestro día para tener este momento de instrucción de parte de Dios. Es como irnos a sentar a los pies del maestro y a escucharlo. En estos 10 minutitos el maestro hablará y lo escucharemos con atención, y esa palabra empezará a formar parte de nuestra vida. En la medida en que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, esa palabra se forma en nosotros y empieza a modificar nuestra vida, empieza a modificar nuestros criterios. Y bueno, quizás te estés ahorita preguntando, pero Padre, ¿y cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Debo de empezar así desde la primer hojita aquí de mi Biblia, empezar desde la página número 1 ahí con el Génesis 1:1? No, esa no es una buena manera de empezar a leer la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento, como fue escrito hace muchísimos más años que el Nuevo Testamento, es más complicado de entender. Además, fue escrito bajo una cultura muy particular, que es la cultura de los hebreos. Ellos tenían una forma particular de relacionarse con Dios. Dios se fue revelando a ellos y ellos, pues dentro de sus capacidades, fueron entendiendo el mensaje de Dios y poco a poco, como ya lo vimos, lo fueron poniendo por escrito. Tiene pasajes, por lo tanto, difíciles de comprender. Hay elementos en donde pues no concuerdan. Por ejemplo, cuando vemos el diluvio, pues vamos a encontrar dos narraciones del diluvio. Y esto es porque una corresponde a un periodo y otro a otro. Una corresponde al periodo yavista, que es el periodo más antiguo que tiene la Biblia, y al periodo eloísta, que es un periodo más tardío. Las dos son importantes, pero cuando tú lo vas leyendo y vuelves a decir que Dios mandó el agua, dices, a ver, pues no había mandado ya había acabado con todo el diluvio y luego otra vez regresa. Lo mismo en Génesis al principio. Génesis 1 nos presenta una visión antropológica de la creación muy moderna. Bueno, relativamente, pertenecería probablemente al siglo V antes de Cristo. Es conocida como tradición sacerdotal. El pueblo ha avanzado ya mucho en su crecimiento espiritual y tiene una antropología mucho más plena, mucho más completa, una cosmología, es decir, una visión del universo diferente. Y entonces el autor de ese tiempo, inspirado por el Espíritu Santo, crea esta visión del Génesis, una visión de la creación del hombre, en donde vemos que, simplemente para dar una idea desde el punto de vista antropológico, el hombre y la mujer son creados en el mismo momento. Dice que en ese sexto día Dios creó al hombre y a la mujer, y los creó varón y hembra, varón y mujer. De manera que hay una antropología mucho más avanzada, en donde ya no tenemos como en la versión yavista, que es la que encontraríamos en el capítulo 2, en donde hay una visión todavía pues más del pater familias, más, hoy diríamos, más machista, en donde Dios crea primero al hombre y luego del hombre crea a la mujer. Cada una tiene elementos fundamentales desde el punto de vista teológico, tan importantes así que permanecen las dos como palabra de Dios.
cada una tiene elementos e indicaciones diferentes, pero claro que esto pues requiere, como ahorita estarás seguramente dándote cuenta, de alguien que haya pues ya estudiado y conocido. Vamos a encontrar ahí géneros literarios y vamos a ver que no todos los géneros son iguales y que por eso hay cosas que dice uno, ay caray, entonces al principio, si nos fuéramos por ejemplo al capítulo 3 del Génesis, donde vamos a encontrar un relato que es conocido así también como una ficción teológica, es decir, es una especie de narración en donde lo importante no es tanto la narración, sino el contenido que está ahí. ¿Podríamos nosotros pensar en algún momento que existieron las víboras que caminaban, que hablaban? Pues no, nunca las víboras han caminado, han tenido pies como otros animales, pero es una forma de representar al mal. Habría toda una teología detrás de esta representación de la serpiente. Habría toda una representación detrás de este árbol de la vida, de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo esto pertenece a una cultura que fue entendiendo un mensaje que hoy es teología y es formación e información para todos nosotros. Pero obviamente necesitamos mucho más estudio, porque si no, pues la gente podría pensar, como generalmente hoy se piensa, que Adán y Eva se comieron una manzana, ¿no? Y pues por ahí vemos ahí representado este tema con una manzana, vemos a Adán y a Eva comiéndose una manzana, cuando que si tú ves este texto, pues ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 3, pues no existe tal árbol de manzanas, no sabemos de qué era ese árbol. O sea, realmente pues el tema no es un árbol, sino el tema es una concepción sobre la desobediencia y sobre el pecado. Entonces todo esto obviamente pues será necesario que nosotros vayamos a una escuela bíblica, que ahí en tu parroquia busques una escuela que pueda ayudarte a profundizar para que tú puedas comprender con mayor claridad el tema del Antiguo Testamento, que es muy importante, pero que si nosotros nos agarramos leyendo, pues como dice mucha gente, padre, es que no entiendo. Y yo siempre le digo, ¿y dónde empezaste a leer? Dice, pues por el principio, donde se empieza un libro. Les digo, sí, nada más que la Biblia no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. Ahí no está una historia de un pueblo, sino ahí está la historia de la salvación. Y esto tiene pues cambios grandes, fundamentales en el modo en cómo nosotros debemos de ir leyendo. Por eso debemos de empezar siempre por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, que es mucho más cercano a nosotros, que no va a tener tantos elementos pues extraños a nuestra cultura, términos hebraicos, etcétera, que pues difícilmente podríamos nosotros entender, sino que el Nuevo Testamento se nos presenta asequible, se nos presenta mucho más simple para poder entender. Es verdad que necesitamos también un orden y que si queremos ya profundizar, pues ahora sí, necesitaremos un estudio, necesitaremos escuela, en fin, para poder ir más al fondo de lo que Jesús nos quiso decir. Sin embargo, sus palabras son siempre claras, son precisas, no hay que andarle buscando, como dice el viejo refrán mexicano, no hay que buscarle 3 pies al gato si sabemos ya que tiene 4.